Estos son los lagos más salados del mundo. Más salado que el Mar Muerto. Más salado que cualquier océano en el que hayas nadado. Se llaman piscinas de salmuera, y podrían ser lo peor que podrías encontrar en el océano, lo cual es extraño porque no están vivas, por lo que no pueden comerte. No están hechas de lava, así que no pueden quemarte. Son solo sal. La sal que se encuentra allí no se mueve y mata todo lo que toca al instante. ¿Cómo se forman estas piscinas de muerte submarinas en el océano? ¿Por qué son tan mortales? ¿Y qué les está pasando realmente a los animales que mueren por tocarlos? Antes de descubrir por qué estas piscinas son tan mortales, primero tenemos que entender cómo se crean. Estos charcos de muerte son viejos, como millones de años. Estuvieron aquí antes de que los primeros humanos vieran o incluso tocaran un océano, y seguirán existiendo mucho después de que nos hayamos ido. Dicho esto, ¿cómo es una piscina dentro de una piscina más grande? ¿No es el océano una piscina gigante en sí mismo? Un charco de agua existente en un charco de agua es algo contradictorio. Bueno, aunque generalmente pensamos en el océano como una masa continua de agua, es mucho, mucho más que eso. ¿Ves? Existen capas del océano. Pero si alguien dice que la zona mesopelágica comienza a 200 metros, no significa que el medidor 199 sea de alguna manera muy diferente al medidor 201. Es solo en unos pocos lugares específicos donde el océano realmente tiene capas, y básicamente son solo estas piscinas de salmuera. Estas bolsas de agua se vuelven tan densas, tan saladas y llenas de tantos químicos que simplemente se separan del resto del mar. No se mezclan. No se mezclan. Simplemente se hunden en las depresiones del fondo marino y se sientan allí como sus propios lagos alienígenas, separados completos, con costas, olas y superficies que puedes atravesar. El problema es que una vez que logras abrirte paso, es casi una muerte segura. Entonces, es un lago dentro de un océano. Genial. Pero ¿por qué son tan horriblemente mortales? La respuesta está en la sal misma. Las piscinas de salmuera son básicamente piscinas de agua salada, pero con 10 veces la cantidad de sal en el resto del agua de mar a su alrededor. Y eso significa que son más pesados, mucho más pesados. Aún así, si la amenaza es solo la sal, ¿por qué estas piscinas son tan mortales? Resulta que la sal hace que la piscina desarrolle algunos rasgos ridículos. Dado que las piscinas de salmuera son tan espesas, nunca se mezclan con el resto del agua de mar. Y debido a que no se mezclan, el oxígeno no puede entrar. Y eso los convierte en oxicos, lo que significa que casi no hay oxígeno en el agua. Entonces, cualquier pez que nade aquí se asfixiaría en segundos por falta de agua respirable. Es biología aterradora. Un organismo entra en la piscina, intenta respirar, y luego su cerebro se apaga. Los cerebros de los peces, sin importar cuán pequeños sean, necesitan oxígeno para funcionar, y cuando de repente no pueden obtener suficiente de las branquias de los peces, los cerebros comienzan a sofocarse en un proceso llamado hipoxia cerebral. Combine eso con el shock tóxico de toda la salinidad de los hippers y tendrá un charco de muerte instantánea. Estas aguas también están cargadas con sulfuro de hidrógeno, un químico que es tan tóxico como el ácido puro de la batería. Para muchos animales, venir aquí es efectivamente lo mismo que nadar con lejía. Y si eso no es suficiente, algunas de las piscinas de salmuera también contienen metileno, que quema el oxígeno restante que podría haberse filtrado. Estos peces nunca saben en qué están nadando. En un momento se deslizan por el fondo marino. Al siguiente cruzan una línea invisible y la química de su cuerpo simplemente colapsa. La ósmosis hace que las células se deshidraten de toda la sal. Las branquias fallan porque no hay oxígeno. Las toxinas apagan el sistema nervioso y en cuestión de segundos,
el animal se hunde al igual que otros como él lo han hecho a la orilla del lago. En el océano, las piscinas de salmuera, en realidad, no parecen tan aterradoras. Además de un cementerio de animales a su alrededor, el lago en sí parece un charco de agua brillante como un espejo. La mayoría de los peces solo detectarían su peligro a partir de sistemas geosensoriales que podrían detectar una alta salinidad cercana y hacer que se alejen antes de que realmente entren. Entonces, ¿cuándo caería realmente un pez en uno? Un pez generalmente tiene que estar distraído o desesperado para que las cosas salgan mal. Los animales sanos casi siempre se pelan antes de cruzar el límite. Pero las profundidades del mar están llenas de situaciones en las que los instintos fallan. A veces, un pez ya está herido o enfermo, y sus sistemas sensoriales no son lo suficientemente agudos como para registrar el aumento de la salinidad. Otras veces, la persecución de una presa depredadora obliga a tomar una decisión en una fracción de segundo. La presa se dirige hacia el borde de la piscina. El depredador lo sigue, y el impulso lleva a uno de ellos, o a ambos, demasiado lejos. Para cuando se dan cuenta de que el agua ha cambiado, sus branquias ya están colapsando. También hay casos en los que los habitantes del fondo, que se mueven lentamente, como cangrejos o anguilas, simplemente juzgan mal la superficie, se deslizan por la pendiente y dejan que la gravedad haga el resto. La densidad de la salmuera hace que el límite se comporte casi como una barrera física. Pero una vez que un animal lo rompe, aunque sea levemente, el agua toma el control y los arrastra hacia abajo. Y a veces eres solo mala suerte. Una corriente empuja mal, un pez da un giro demasiado cerca, o un animal joven que nunca se ha encontrado con agua salina, hippers, se desplaza por el borde. Un solo error le costará la vida al animal. Entonces, ¿qué sucede después de que mueren? Sé lo que estás pensando. Bueno, están muertos. Obviamente. Nada. Lo cual es cierto. Pero hay un efecto extraño que les sucede a sus cuerpos. Los animales que mueren aquí nunca decaen. Terminan así básicamente para siempre. Entonces, ¿cómo funciona realmente esto? En lugar de que los tejidos se descompongan rápidamente, como lo harían en el agua normal, la sal hace que se destruyan lentamente. Muy despacio. Estamos hablando de decadencia que lleva años a siglos en lugar de semanas. Cuando un pez, o bueno, cualquier criatura realmente nada en la salmuera, con una herida en el costado, la sal no se queda ahí. En cambio, inmediatamente comienza a funcionar para preservar el cuerpo. La concentración de sal, increíblemente alta, inmediatamente comienza a extraer agua de la herida a través de la ósmosis. Y a medida que se extrae el agua, deja sal. La extrema salinidad actúa como un conservante natural. Y vemos esto con las cosas en la vida real, también. Al igual que la mantequilla salada tardará una eternidad en caducar, y puedes comer pizza que ha estado inactiva durante unos días, porque la comida rápida contiene toneladas de sodio. Pero ahora, en lugar de conservar la pizza, la sal está preservando todo el cuerpo del animal. Es como ver a la salmuera momificar a la criatura en tiempo real, excepto que nunca te acercarás lo suficiente como para verla. Pero aquí está la parte realmente extraña. Los cristales no solo se forman en el exterior. De hecho, pueden penetrar en los tejidos, reemplazando la humedad del interior con depósitos minerales sólidos. Con el tiempo, partes del cuerpo pueden mineralizarse parcialmente. No exactamente de piedra, pero tampoco de carne. Entonces, si un pez nada en la salmuera, con una herida en el costado, la sal literalmente cristaliza sobre él, sellándolo como una especie de tumba natural. La herida ahora está bien cerrada, congelada en sal, preservada para siempre. Esto es como si la naturaleza inventara su propia versión de taxidermia.
excepto que es mucho más eficiente e infinitamente más inquietante. Y dado que las temperaturas en los lagos son bastante estables, las reacciones biológicas y químicas se reducen considerablemente. No hay calor para acelerar la descomposición. No hay oxígeno para alimentar las bacterias. Es solo frío, quietud salada. Además, las piscinas están muy profundas, debajo del fondo del océano, por lo que las corrientes casi nunca llegan a ellas. Entonces, son aterradoras. ¿Pero cómo se formaron? Las piscinas de salmuera no aparecieron bajo nuestros océanos un día. Comencemos con los más profundos, en el fondo del Golfo de México. Durante el período Jurásico Medio, el Golfo de México fue uno de los muchos mares poco profundos que se secaron. Y en ese entonces, el agua se cargaba con sales disueltas. Entonces, con el tiempo, cuando ocurrieron cambios climáticos, los mares evolucionaron más rápido de lo que la lluvia podía llenarlos. Pero tenga en cuenta que estos mares eran absolutamente masivos. ¿Y sabes qué más fue masivo? Las láminas de sal que quedaron atrás. Obviamente, cada vez que el agua se evaporaba, estas gigantescas pilas de sal eran lo único que quedaba. Algunos crecerían hasta 8 kilómetros de espesor y se apilarían uno encima del otro. El golfo finalmente se volvió a llenar de agua. Y por supuesto, toda esa sal antigua no solo se lavó. En cambio, nuevas capas de lodo, arena y sedimentos se amontonaron encima. Y cuando el planeta siguió cambiando, presionando y doblando, esas losas gigantes se apretaron cada vez más hasta quedar atrapadas a miles de pies por debajo. Pero hay una cosa sobre la sal, es que nunca permanece enterrado. La sal es flotante, quiere flotar, y cuando está bajo tierra, se comporta como plástico. Entonces, si lo pones bajo suficiente presión, comienza a supurar y estirarse, chorreando hacia arriba a través de las debilidades. Entonces, a medida que se acumulaba más y más sedimento, la presión hizo que la capa de sal debajo comenzara a deformarse y moverse. En algunos lugares, empujó hacia arriba a través de grietas en la roca suprayacente, formando estas enormes cúpulas de sal que se elevan. Y a medida que el agua de mar se filtraba por las grietas alrededor de las cúpulas, entró en contacto con la sal expuesta. La sal se disolvió rápidamente, creando estas mezclas superconcentradas de sal y agua. Los líquidos aquí eran tan densos que volvían a hundirse en el lecho marino en el momento en que se formaban. Ahora, cada vez que esa densa salmuera encuentra una depresión o hueco en el fondo del océano, comienza a acumularse lenta y constantemente hasta que, con el tiempo, se obtiene una piscina de salmuera completa, un cuerpo de agua completamente separado dentro del océano, completo con su propia costa y corrientes. Así es como se formaron los lagos de salmuera mediterráneos, como la cuenca de Vano y Tiro. Fantasmas de océanos antiguos, convirtiéndose en la versión oceánica de un patio trasero con trampas explosivas. Este es el proceso principal de cómo se forman la mayoría de los depósitos de salmuera. Pero curiosamente, algunos lagos de salmuera surgieron de una manera diferente. En las frías aguas antárticas, cuando el agua de mar se congela, las sales que contiene no pueden caber en la estructura cristalina del hielo, por lo que son expulsadas en un proceso llamado rechazo de salmuera. La salmuera expulsada se vuelve extremadamente fría, densa y pesada, y generalmente se hunde y se dispersa en el océano circundante. Sin embargo, a veces, esas salmueras que se encogen encuentran su camino hacia una depresión natural en el fondo marino. Cuando eso sucede, pueden acumularse y asentarse en lugar de mezclarse. Una vez que son arrastrados y aislados, el agua se convierte en óxido en cuestión de semanas, creando un lago de salmuera en miniatura. Y sin embargo, hay una tercera forma final en que se pueden formar estos grupos. En los centros de expansión tectónica, el fondo marino prácticamente se está abriendo,
El magma se eleva, las rocas se fracturan, el agua se filtra hacia abajo en las grietas. En el Mar Rojo, esta agua que se hunde disuelve depósitos de sal más antiguos, encerrados dentro de la corteza terrestre desde hace millones de años. El agua se sobrealimenta con minerales, luego golpea la cámara de magma y se sobrecalienta. Después de esto, el agua vuelve a fluir hacia arriba. Cuando llega al fondo del océano, la salmuera se enfría, se asienta y forma un lago espeso con químicos venenosos. Estos procesos de formación toman una cantidad de tiempo extraordinariamente larga solo para hacer algo que mata en segundos. Entonces, ¿cuál es la piscina de salmuera más salada del mundo? Bueno, en realidad, no hemos encontrado todas las piscinas de salmuera del mundo, debido a lo profundas que son y lo difícil que es explorar el océano. Pero se sospecha que el Jacuzzi de la Desesperación en el Golfo de México es probablemente el más salado. Sí, su nombre es literalmente el Meme Hot Tub of Doom and Despair, pero obviamente no lo nombraron así sin ninguna razón. Tiene solo unos 100 pies de ancho, aproximadamente del tamaño de una piscina en el patio trasero, pero es brutal. La mayoría de las otras salmueras son extremadamente saladas. Se estima que a 1000 mmbar por debajo del fondo del océano, tiene alrededor de un 40% de sal. Entonces, en el mismo instante en que un pez o cangrejo desafortunado cruza esta superficie de salmuera, se envuelve. No hace falta decir que el pez muere y se une al resto de la salmuera de las víctimas, en un literal de anillo de cadáveres, en el borde del jacuzzi. Pero, ¿por qué las piscinas no pueden estar más saladas que esto? Bueno, en realidad hay un límite químico estricto sobre cuán salado puede volverse un líquido, y la bañera de hidromasaje ya está rozando contra él. Una vez que el agua alcanza ese nivel de saturación, no puede disolver más sal. Las moléculas están al máximo. Cualquier sal extra simplemente cristaliza y se desprende en lugar de mezclarse. En otras palabras, una piscina de salmuera no puede alcanzar una concentración del 60, 80 o un increíble 90%, porque en ese momento ya no sería un líquido. Solo sería sal. El agua simplemente no tiene suficiente espacio a nivel molecular para mantener esa cantidad de sal separada y disuelta. Incluso las salmueras más salvajes del Mar Rojo, monstruos hidrotermales sobrecalentados, ricos en metales, alcanzan su punto máximo debajo del alcance de la bañera de hidromasaje. No importa cuán extremo sea el ambiente, las leyes de solubilidad evitan que estas piscinas se conviertan en algo más concentrado que una solución salina densa y letal, del 30 al 40%. Es interesante porque un bloque sólido de sal, en realidad, no sería peligroso, a menos que le golpees la cabeza. El verdadero problema es el hecho de que puedes nadar en estas piscinas por accidente. Curiosamente, por mortales que sean, la cita "Life always finds a way" sigue siendo cierta. En realidad, hay algo que vive en estas piscinas. Pero para ser honesto, no es un monstruo salado gigante, porque nada gigante podría vivir aquí. Estos organismos no son como cualquiera de los otros peces en el océano. Son organismos quimiosintéticos y han adaptado su biología a niveles locos solo para encontrar formas de sobrevivir. Los llamamos extremófilos. Un gran porcentaje de ellos son microorganismos, principalmente bacterias y ara. En lugar de usar oxígeno y luz solar como energía, estos muchachos dependen de reacciones químicas, como la oxidación del azufre o el metano. Es como la fotosíntesis, pero luego la luz solar es reemplazada por humos tóxicos. Debido a esta capacidad, forman gruesas esteras blancas alrededor de los bordes de los lagos de salmuera, como alfombras borrosas que marcan el límite entre el océano seguro y la muerte líquida. De esta forma, estos organismos, aunque muy microscópicos,
Han sido capaces de formar microecosistemas complejos, donde cada especie juega un papel crucial para mantener vivas a las demás especies. Genial. Pero creo que prefiero rendirme a tener que comer vapores de muerte para vivir. Los científicos están comenzando a encontrar evidencia más reciente de pequeñas costras y gusanos poliatos que se alimentan cerca de los bordes de las piscinas de salmuera. Su supervivencia se basa al 100% en los recursos generados por los extremófilos. Los gusanos tubulares también pueden sobrevivir alrededor de los bordes. Y si vieras mi video sobre gusanos acuáticos, sabrías que estos gusanos, básicamente, no son más inteligentes que una roca. No pueden comer porque no tienen boca, estómago ni intestinos. Entonces, toda su supervivencia depende de los microbios que viven dentro de un órgano especial llamado trofosoma. Ahora, si realmente ha estado prestando atención, notará que nada de la vida que hemos mencionado, aparte de los microorganismos, realmente existe dentro del cerebro. Realmente nada con ningún tamaño real puede. La salinidad y la toxicidad aquí son demasiado intensas. Pero justo en el límite, esa delgada línea donde el agua de mar normal se cierne sobre la salmuera mortal, es una especie de punto óptimo. Es estable, rico en energía química e intacto por los depredadores. Y ahí es donde estas anomalías han decidido llamar hogar. Así que tenemos piscinas asesinas tóxicas y saladas llenas de bacterias que pueden comer ácido de la batería. Encantador. Pero, ¿por qué los científicos están tan obsesionados con estudiarlos? Quiero decir, además del hecho de que suenan geniales, no es que sean un peligro real para nosotros. Bueno, resulta que estas piscinas son básicamente carreras de práctica para encontrar extraterrestres. Mira, las condiciones dentro de estas piscinas de salmuera, la alta presión, la falta de oxígeno, la loca toxicidad química, en realidad, son sorprendentemente similares a las condiciones que esperamos encontrar en los mundos oceánicos en el espacio exterior. Esto incluye cosas como Europa, la luna de Júpiter, o Encelado, la luna de Saturno. Los astrónomos están casi 100% seguros de que existen vastos océanos salados debajo de las capas heladas de esas lunas. Y si la vida puede encontrar una manera de sobrevivir en el jacuzzi de la desesperación aquí en la Tierra, existe una posibilidad distinta de cero de que algo esté nadando en los oscuros océanos de Júpiter en este momento. Es posible que las piscinas de salmuera no garanticen la precisión, pero pueden ayudar a responder si estamos solos en el universo. Tal vez no. Pero si los extraterrestres se parecen en algo a las cosas que viven en nuestras piscinas de salmuera, no serán pequeños hombres verdes con salsas. Serán limo microscópico viviendo en aguanieve tóxico. Ya sea mejor o peor, es probable que los extraterrestres no sean gran cosa. Solo demuestra cuán extremos son estos charcos. Aún así, estos organismos extraños podrían no ser los únicos que tienen la posibilidad de beneficiarse de estos grupos. A pesar de todo su peligro, estas piscinas de salmuera, en realidad, podrían contener las claves de algunos usos increíbles que aún se encuentran en nuestro planeta. Una de las grandes ideas que flotan es que podríamos usar sus niveles insanos de sal como fuente de energía. El concepto es simple. Construya una especie de motor osmótico que extraiga agua de mar ordinaria, la presione contra la salmuera ultrasalada y deje que la presión osmótica haga el trabajo. Esa presión obligaría al agua a moverse en una dirección, empujando una corriente más ligera y menos salada en la otra dirección, y todo el intercambio hace girar una turbina. Básicamente, estaríamos aprovechando la química mortal de esas salmueras para crear electricidad. Las piscinas de salmuera también funcionan como increíbles cápsulas del tiempo.
Como casi no hay oxígeno allí abajo, nada agita el sedimento. Eso significa que las capas en el fondo permanecen perfectamente conservadas, casi como anillos de árboles geológicos. Dentro de esas capas podrían haber registros silenciosos de antiguos patrones de lluvia, erupciones volcánicas, terremotos y tsunamis que ocurrieron hace miles de años. Básicamente, si alguien intentara reconstruir el pasado ambiental de la Tierra, una piscina de salmuera sería el archivo perfecto para comenzar su búsqueda. Y así se presenta la paradoja. Acércate demasiado a estas piscinas y se convertirán en una trampa mortal que podría acabar contigo en un instante. Estúdielos desde lejos y tendrá la oportunidad de obtener conocimientos de otro mundo. Pero si aprendiste algo de este video, esta no es una piscina en la que puedas nadar. Espero que lo hayan disfrutado y, si lo hicieron, hágamelo saber en los comentarios. Si quieres ver nuestro video sobre una criatura que parece no poder morir, échale un vistazo aquí. Y por último, gracias a Integral King por sugerir este video. Prometo que realmente leí los comentarios, así que si tienes alguna idea, házmelo saber, y podría ser la próxima.